pasado 2 milenios y sin embargo los personajes de la antigua Roma y en particular de ese momento en que termina la República Romana y empieza el Imperio nos siguen fascinando. Julio César, Augusto, en fin, todos estos personajes son parte de alguna manera de una historia compartida en todo el mundo occidental. Y un escritor que ha tratado este tema, lo ha tratado muy a fondo, es Santiago Posteguillo. Él es profesor en una universidad española, pero también ha venido escribiendo una serie de novelas que han tenido un enorme éxito de ventas sobre precisamente ese periodo. Una de ellas, con la que ganó el Premio Planeta 2018, es Yo, Julia. Y bueno, en este momento tengo 2 volúmenes conmigo que son parte de una serie, Roma soy yo y Maldita Roma, sobre Julio César. Santiago Posteguillo, siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos, ¿por qué nos sigue fascinando un personaje como Julio César, pues finalmente un militar y político a 2 milenios de distancia? Bueno, encantado de estar con vosotros. Y yo creo que Julio César sigue fascinando porque con él muchísimas cosas fueron por primera vez en la historia, ¿no? Es el primer o de los primeros que lucha como abogado contra la corrupción política, intentando llevar a senadores corruptos todopoderosos, ¿no? a juicio, jugándose, siendo fiscal, jugándose su propia vida. Es de los primeros que... No, el primero que militarmente decide que se puede combatir en más de un frente de batalla a la vez, algo que nunca hacían las legiones romanas. Eso, pues, en la batalla de Bibracte, la primera gran batalla de la Guerra de las Galias, es atacado por 2 flancos y no se retira, ¿no? Y consigue la victoria. Y muchísimas otras cuestiones que vamos a ir contando en la exalogía es por primera vez en la historia. Es el primero que hace público lo que votan los senadores en el Senado, porque se da cuenta que si la gente no lo sabe, los senadores pueden votar en contra del pueblo y transitar tranquilamente por las calles de Roma. Pero si lo ponen un gran tablón en el foro, lo que ha votado cada uno, cada senador se lo ha de pensar más. ¿Quién fue Julio César? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su familia? ¿Y cómo llega finalmente a convertirse, en primer lugar, en un militar tan exitoso, pero también en un político poderoso que al final es asesinado por tratar de traicionar a la República? Bueno, lo que pasa es que habría que definir lo que era esa república, que esa Sí. república era una involución hacia una especie de oligarquía controlada por unas pocas familias. En la Roma de César hay 2 grandes facciones políticas. La de esa oligarquía, que se autodenominaban los optimates, es decir, que se consideraban a sí mismos los mejores, ya te da una idea de su vanidad. Y frente a ellos estaba la facción denominada entonces popular, liderada por el tío de Julio César, Cayo Mario, que defendía que había que hacer una mayor extensión de los derechos de los ciudadanos, que tenían que tener más derechos y sobre todo hacer un reparto de tierras, una ley de reforma agraria. Y eso implicaría quitarles tierras a esa oligarquía que había acumulado casi todos los derechos, el poder, el dinero y las tierras. Su tío Mario muere en una guerra civil contra Sila, que es el líder de los optimates, y César, muriendo también su padre muy joven, acaba siendo el líder de esa facción política, ingresando muy joven en un senado romano con 30 años y a partir de ahí empieza una lucha política por conseguir llegar a la cúspide del poder romano, que es ser cónsul de Roma, porque él se da cuenta que intenta cambiar el sistema como abogado, ¿no? Desde los tribunales, y no puede, porque los tribunales están controlados por esa oligarquía. Entonces dice, voy a intentar cambiar el sistema desde dentro del propio Senado. Y por eso esa gran batalla política en el Senado entre César y sus opositores, como Cicerón o Catón. A lo largo de su vida, ¿en qué momento realmente toma el control? Mucho hemos escuchado del momento en que decide regresar de la Guerra de las Galias y que decide atravesar el Rubicón. ¿Ese es el momento en que trasciende el papel de un mero general? Es un momento clave. Es un momento clave, pero hay más momentos clave. El primero, en el año 69, cuando es elegido senador, entra en el sistema. Muy joven. Muy joven, sí, bueno, la edad mínima que se requería, que eran 30 años. Luego tiene sus victorias como en las elecciones para ser edil de Roma, para ser cuestor,
para ser pontífice máximo, que es el cargo supremo de la religión romana, que curiosamente también es por elección. A ver, el Papa también es por elección dentro, ¿no?, de la Iglesia, pero es electivo, ¿no? Y finalmente su gran victoria de ser elegido pretor y cónsul de Roma. Pero es verdad que hay un pacto a tres, el famoso primer triunvirato entre César, Pompeyo y Craso, que cuento en Maldita Roma y explico cómo se llega a ese pacto. Ese es uno de los primeros momentos donde César empieza a controlar mucho más la República Romana. Pero ese pacto lo que implica es que va a tener un poder militar que va a utilizar para la conquista de las Galias, que es mucho más que la conquista de la actual Francia. Porque las Galias de la época implicaba la actual Francia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, gran parte de Alemania y el sur de Britania. Cuidado, que en gran medida eso es la conquista de Occidente, si lo pensamos bien, ¿no? Solo le queda Hispania, donde está 4 veces. De tal forma que César genera lo que luego va a ser Occidente. Fíjate si es importante en la historia. Pero es verdad que en el momento en el que sus enemigos políticos no le van a dejar otra salida que el enfrentamiento militar, cuando decide César cruzar el Rubicón en el norte de Italia con una legión bajo su mando... Regresar a Italia, que era considerado era un pecado, era un sacrilegio el regresar con una legión hacia Era un Italia. Pecado, un sacrilegio, solo lo había hecho alguien antes que él, que era Sila, y Sila lo hizo para hacerse con el poder total, lo hará, pero hay una diferencia muy importante entre Sila y César. Sila luego mata a todos sus opositores y les quita todas las tierras, todo el dinero, los persigue y los aniquila, que cuadra más con un dictador del siglo XXI, que es lo que suelen hacer. Pero César, cuando consiga derrotar militarmente a todos sus opositores políticos, les perdonará la vida a todos, les permite reingresar en el Senado, les mantiene sus dineros, sus propiedades. ¿Quién, si no, asesina a César el 15 de marzo del 44? Todos aquellos a quienes perdonó. Por eso digo que es una figura César mucho más compleja, que no se puede asimilar a lo que es un dictador en el siglo XXI. Ojalá los dictadores del siglo XXI fueran como César y perdonaran a la oposición. Estaríamos mucho mejor en muchísimos países. Entonces, es una simplificación decir que el César termina siendo simplemente un dictador. Es algo más complejo. ¿Qué partes de la vida de César tenemos en Roma soy yo y en Maldita Roma? ¿Cómo has dividido esta? Sí, discúlpame que me dilato mucho en las respuestas. Fíjate las novelas como me salen, o sea que tengo un problema. Sí, ya he visto. Has de contenerme. No, después te voy a preguntar de dónde sacas tiempo para escribir, porque además sé que sigues siendo docente, ¿no es así? Bueno, hay una matización. He pedido ya por fin una excedencia, porque es verdad. Ya te dedicas a escribir. Sí. Ha llegado un momento donde se complicaba no solo la escritura con la docencia, sino además que, bueno, pues por la popularidad de los libros, que cada vez me reclamáis más medios, tengo que ir a más lugares, es todo maravilloso, pero al final el día sigue teniendo 24 horas. Bueno, cuéntanos de estos 2 libros. ¿Cuáles son? Roma soy yo es la juventud de Julio César y una fase de su vida relativamente desconocida, que es cuando él ejerce la abogacía y se atreve a intentar, como decía antes, ¿no? A Dolabella, en la mano derecha de ese dictador que hemos mencionado antes, Sila, un senador todopoderoso, corrupto, que tiene una banda de sicarios, asesinos a sueldo. Nadie se atreve a enfrentársele y acusarlo de corrupción, y César lo hace con 23 años. Y en Roma soy yo se cuenta ese juicio donde ese joven abogado de 23 años se atreve a encausar a uno de los senadores más poderosos y más corruptos de la historia. Cómo termina el juicio es algo que se cuenta en Roma soy yo. Y de ahí, una vez vemos la juventud de César, pasamos a Maldita Roma. En Maldita Roma lo que vamos a tener es ese tránsito de ascenso político de César que he esbozado anteriormente, ¿no? Desde su ingreso en el Senado hasta llegar a la cúspide del poder como cónsul de Roma, con todas las problemáticas y enfrentamientos políticos, porque ese ascenso
está lleno de cortapisas por parte de sus enemigos políticos que se empeñan en que no gane las elecciones. Pero César utilizaba una técnica muy especial para ganar las elecciones. Él se presentaba con un programa político, con unas promesas, y cuando salía elegido las cumplía. Y curiosamente le volvían a elegir. Y sus opositores políticos, en lugar de plantearse hacer algo parecido, lo que intentaron es comprarlo. Y le llegaron a ofrecer una cantidad astronómica de dinero para que no llegara a presentarse a unas elecciones. Concretamente, si hacemos la traducción de sestercios y denarios a... Yo la hice a euros, que es con lo que me manejo, pero bueno, en euros, dólares, es algo parecido. Sería una cifra aproximada a entre 600 a 700 millones de dólares, lo que le ofrecen para que no se presente a las elecciones. Él rechaza esa cantidad, vuelve a presentarse a las elecciones y vuelve a ganar. Reconozcamos que es un tipo diferente a muchos personajes que podemos encontrar hoy día. ¿Dónde termina Maldita Roma y qué viene después? Porque me imagino que aquí no acaba la historia. Evidentemente, Maldita Roma, vamos a ver cómo llega Cónsul, pese a todas estas trabas que le ponen o estas tentaciones, ¿no?, que le ofrecen. Llega Cónsul y tiene al año siguiente asignada las provincias de Iliria y la Galia, y lo que va a ocurrir es que 300.000 helvecios abandonan los Alpes y entran en la Galia atacando a tribus galas aliadas de Roma, y el Senado, que no sabe cómo deshacerse de César, dice, pues lo enviamos contra estos helvecios, que son muchos, y con 4 legiones no va a poder contra ellos. Pero lo que va a ocurrir es la conquista de las Galias. César en 6 años no solamente derrotará a esos helvecios, sino que lo que voy a contar, lo que estoy escribiendo en la tercera novela, pues tendrá una campaña contra una invasión de germanos, tendrá que cruzar el río Rin. Curiosamente es capaz de construir o de hacer que sus ingenieros construyan un puente sobre el Rin en 10 días. Luego tendrá una campaña contra los belgas, otra campaña contra los galos de la costa atlántica, esa famosa zona donde estaban Asterix y Obelix, ¿no?, digamos, pues esa campaña, 2 campañas en Britania, 2 expediciones a Britania, y luego las rebeliones, porque se le rebelan, ¿no? Entonces, cómo resolver todos estos problemas es lo que vamos a ver en la tercera novela. Casi se nos acaba el tiempo, pero sé que eres valenciano y sé que has tomado, pues con mucha tristeza, las inundaciones de la Dana. Cuéntanos, ¿cuál es tu posición? ¿Has hecho declaraciones fuertes sobre esto? Bueno, mi posición es que yo estaba a 50 metros del barranco que se desbordó más y que más destrozo causó, ¿no? Y a mí lo que me indigna es, mira, algo que explica bastante bien el IPCC, ¿no?, el International Panel for Climate Change, ¿no?, sí, que explica, bueno, tenemos un cambio climático y el cambio climático probablemente generará, es lo que defiende, ¿no?, este panel, grandes catástrofes, ¿no?, naturales, ¿no? Pero incide en un punto que es el que quiero traer ahora aquí a colación, que la gobernanza, las administraciones políticas, en su gestión de estas catástrofes naturales, pueden o bien mitigar y reducir los efectos de estas catástrofes o amplificarlos. Y mi sensación, y la de todas las poblaciones afectadas, es que la gestión de todas las administraciones ha sido en la línea de amplificar el dolor y una gestión muy negativa. Y bueno, yo lo he vivido porque estaba ahí y lo he visto, entonces no me lo tiene que contar nadie, lo tengo muy claro, sé lo que he visto, y esto no se ha hecho bien. Y ojalá se enmiende, y lo más importante es que sigue haciendo falta mucha ayuda para la reconstrucción, y esa ayuda sigue sin llegar. Santiago Posteguillo, gracias por invitarnos a leer Roma soy yo, Maldita Roma, y ya espero el siguiente volumen de la serie. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.